Hay un momento, justo antes del amanecer, cuando el mundo entero parece contener la respiración. La oscuridad todavía envuelve la tierra, pero en el horizonte oriental comienza a dibujarse una línea de luz dorada que promete un nuevo día. Para nosotros, ese momento puede pasar desapercibido entre alarmas de teléfono y el ruido de la vida moderna. Pero hace 4500 años, en las orillas del Nilo, ese instante era sagrado. Era la prueba de que el orden del universo se mantenía, de que los dioses habían vencido una vez más al caos, de que la vida continuaba. Este es el momento donde comienza nuestro viaje. Ahora, cierra los ojos un momento. Imagina que despiertas no en tu cama, sino sobre una estera de juncos trenzados, en el suelo de tierra apisonada de una casa de adobe. El aire es fresco, casi frío. Ese frío sorprendente del desierto antes del amanecer que contrasta tan brutalmente con el calor que vendrá después. No hay despertador, no hay luz eléctrica, solo el silencio profundo de un mundo que todavía no ha despertado. Y entonces, lentamente, comienza a filtrarse por las rendijas de la puerta una luz tenue, azulada primero, luego rosada, luego dorada. El sol está naciendo sobre el Nilo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo era un día completo en el antiguo Egipto? No los grandes eventos de la historia, no las guerras ni las coronaciones, sino las pequeñas cosas. ¿Qué desayunaba un campesino egipcio? ¿A qué olía un mercado hace 45 siglos? ¿Cómo sonaba una ciudad antes de que existieran los motores, las bocinas, los altavoces? ¿Qué se sentía al trabajar bajo el sol del desierto, sin aire acondicionado, sin protector solar, sin agua embotellada? Si estas preguntas despiertan tu curiosidad, te invito a quedarte. Dale al botón de me gusta si disfrutas de estos viajes por el tiempo, suscríbete para no perderte las próximas exploraciones y cuéntame en los comentarios qué momento del día te gustaría haber vivido en el antiguo Egipto. Tu participación hace posible que sigamos contando estas historias. Ahora, déjate caer en el tiempo. Es aproximadamente el año 2500 antes de nuestra era. Estamos en el Reino Antiguo, la era de las grandes pirámides, cuando Egipto era la civilización más avanzada del planeta. No existe Roma. Grecia apenas está despertando, y en la mayor parte del mundo los humanos todavía viven en pequeñas aldeas tribales. Pero aquí, junto al Nilo, hay ciudades con miles de habitantes, una burocracia sofisticada, médicos que realizan cirugías, arquitectos que diseñan estructuras que seguirán en pie 4500 años después. El sol emerge del horizonte como una esfera de cobre fundido, y los egipcios saben que están presenciando algo más que un fenómeno natural. Están viendo a Ra, el dios supremo, renacer después de su viaje nocturno por el inframundo. Cada amanecer es una victoria sobre las fuerzas del caos, una confirmación de que el Ma'at, el orden cósmico, se mantiene intacto. Los sacerdotes de los templos ya están despiertos, preparando las primeras ofrendas del día. En las aldeas, los gallos comienzan a cantar, los perros a ladrar, los bebés a llorar. El mundo despierta. El río Nilo yace quieto como un espejo de obsidiana, reflejando los primeros rayos del sol. A lo largo de sus orillas, campos de trigo y cebada esperan el trabajo del día. Palmeras datileras se recortan contra el cielo que se aclara. En la distancia, hacia el oeste, donde el sol muere cada tarde, se alzan formas geométricas imposibles. Las pirámides, brillando como montañas de cristal bajo la luz del amanecer, sus revestimientos de caliza blanca reflejando el sol con tal intensidad que pueden verse a kilómetros de distancia. El aire huele al limo fresco del río, a humo de las primeras fogatas, al pan que ya está horneándose en miles de hogares. Los sonidos son diferentes a todo lo que conocemos. No hay motores, no hay electricidad, no hay ese zumbido constante de fondo que caracteriza la vida moderna. Solo el viento entre los juncos, el chapoteo de un pez en el río, el mugido lejano de una vaca, el crujido de una puerta de madera abriéndose. Los primeros en despertar son siempre los mismos, los panaderos, que deben encender los hornos antes del amanecer para tener el pan listo a tiempo,
los aguadores, que deben llenar sus cántaros en el río mientras el agua está fresca, los sacerdotes, que deben realizar los rituales del amanecer para asegurar que el sol complete su viaje. Poco a poco, casa por casa, aldea por aldea, todo Egipto despierta al ritmo del río que le da vida. Un día ordinario está a punto de comenzar. Un día que será como miles de días anteriores y miles de días posteriores, pero que para nosotros, observadores desde el futuro, será una ventana a un mundo perdido. Acompáñame. La casa de un campesino egipcio no se parecía en nada a nuestros hogares modernos. No había habitaciones separadas para cada función, no había privacidad como la entendemos, no había comodidades que hoy consideramos básicas. Y, sin embargo, era un hogar en el sentido más profundo de la palabra, un lugar donde una familia compartía su vida, donde se preparaban alimentos, donde se contaban historias, donde se nacía y se moría. Entremos en una de estas casas al comienzo del día. La casa típica de un campesino egipcio del reino antiguo era una estructura modesta de adobe, ese ladrillo de barro mezclado con paja que se seca al sol y que ha servido para construir viviendas en climas desérticos durante milenios. Las paredes eran gruesas, de hasta medio metro de espesor, lo que proporcionaba un aislamiento natural contra el calor del día y el frío de la noche. El techo era plano, hecho de vigas de madera de palmera cubiertas con hojas y barro, lo suficientemente resistente para que la familia pudiera dormir arriba durante las noches más calurosas del verano. El interior era oscuro incluso durante el día. Las ventanas, si existían, eran pequeñas aberturas cerca del techo, diseñadas para dejar entrar algo de luz y aire sin permitir la entrada del sol abrasador. El suelo era de tierra apisonada, a veces cubierto con esteras de junco. El mobiliario era escaso. Algunas esteras para dormir, quizás un taburete bajo de madera, cestos para almacenar grano y ropa, vasijas de cerámica para agua y cerveza, un pequeño brasero de barro para cocinar cuando hacía demasiado calor para encender fuego fuera. Al despertar, la familia comienza su rutina. La madre ya está de pie, avivando las brasas del pequeño fuego que mantuvo encendido durante la noche. Los niños se desperezan sobre las esteras, frotándose los ojos llenos de sueño. El padre se incorpora, estira los músculos doloridos por el trabajo del día anterior y sale al patio trasero para orinar, porque en estas casas no hay letrina interior. El desayuno es simple pero nutritivo: pan y cerveza. El pan egipcio de esta época se hacía principalmente con émer, un tipo de trigo antiguo que requería un procesamiento laborioso. La madre ha molido el grano la tarde anterior en un metate de piedra, una tarea que consumía varias horas cada día y que dejaba los brazos y la espalda doloridos. La harina resultante contenía inevitablemente partículas de piedra del molino, y los egipcios de todas las clases sociales sufrían un desgaste dental severo por consumir este pan arenoso durante toda su vida. La cerveza egipcia no era la bebida transparente y burbujeante que conocemos hoy. Era más bien una papilla líquida, espesa y nutritiva, elaborada fermentando pan parcialmente horneado en agua. Su contenido alcohólico era bajo, probablemente no más del 3 o 4%, suficiente para matar bacterias, pero no para embriagar. Esta cerveza era una fuente esencial de calorías, vitaminas del grupo B y proteínas. Hombres, mujeres y niños la bebían a diario, no como lujo, sino como necesidad. El padre de familia examina sus herramientas mientras desayuna. Su azada de madera necesita un nuevo mango. La hoz de sílex tiene algunas lascas desportilladas que habrá que reemplazar. Son herramientas simples, casi primitivas para nuestros estándares, pero representan horas de trabajo artesanal y no pueden reemplazarse fácilmente. Un campesino cuida sus herramientas como cuida su vida, porque de ellas depende su capacidad de alimentar a su familia. Los niños tienen sus propias responsabilidades. El hijo mayor, de quizás 8 o 9 años, debe llevar las cabras al pastoreo antes de que el sol caliente demasiado. La hija ayuda a su madre a preparar la comida del mediodía que el padre se llevará al campo. No hay escuela para los hijos de campesinos. La educación es práctica, aprendida observando e imitando a los adultos.
Solo los hijos de escribas, sacerdotes y funcionarios tienen acceso a la educación formal, ese privilegio que separa a quienes trabajan, con las manos de quienes trabajan con la mente. Mientras la familia se prepara, el sol ya ha subido lo suficiente para calentar las paredes de adobe. El interior de la casa, fresco al amanecer, comenzará pronto a calentarse. Es hora de salir, de comenzar el trabajo del día, de sumarse al ritmo de una civilización que funciona como un organismo vivo, cada parte dependiendo de las demás. El campesino toma su azada, su cantimplora de cuero llena de agua, su bolsa con el almuerzo. Besa a su esposa, despeina el cabello de su hijo menor y sale hacia los campos. Otro día comienza. El Egipto de las pirámides no se construyó con oro ni con magia, sino con grano. El trigo y la cebada que crecían en los campos junto al Nilo alimentaban a los trabajadores que levantaban monumentos, a los sacerdotes que mantenían a los dioses contentos, a los soldados que protegían las fronteras. Y todo ese grano dependía del trabajo de millones de campesinos anónimos que nunca aparecen en los relieves de los templos, pero sin los cuales nada de lo que admiramos hoy habría sido posible. El camino hacia los campos es corto pero ya caluroso. El sol ha subido rápidamente y la temperatura asciende con él. Nuestro campesino camina descalzo sobre la tierra polvorienta, los pies encallecidos por años de este mismo recorrido. A su alrededor, otros hombres caminan en la misma dirección, algunos en silencio, otros conversando en voz baja sobre el nivel del río, sobre la salud de los cultivos, sobre los rumores que llegan de la capital. El trabajo agrícola en el antiguo Egipto seguía un ritmo dictado por el Nilo. El año se dividía en 3 estaciones de 4 meses cada una, y cada estación traía tareas diferentes. Akhet, la estación de la inundación, duraba de julio a octubre aproximadamente. Durante estos meses, el río desbordaba sus orillas, cubriendo los campos con agua y depositando una capa de limo negro extraordinariamente fértil. Los campesinos no podían trabajar la tierra inundada, así que muchos eran reclutados para trabajos de construcción estatal. Peret, la estación de la siembra, iba de noviembre a febrero. Cuando las aguas se retiraban, dejando la tierra húmeda y enriquecida, los campesinos araban, sembraban y cuidaban los cultivos que crecían rápidamente bajo el sol invernal. Shemu, la estación de la cosecha, abarcaba de marzo a junio. Era el tiempo del trabajo más intenso, cuando había que recoger todo el grano antes de que llegara el calor abrasador del verano y el ciclo comenzara de nuevo. Imaginemos que estamos en Peret, quizás en diciembre. Las aguas de la inundación se han retirado hace unas semanas, dejando los campos cubiertos de barro oscuro y húmedo. El trabajo de hoy es preparar la tierra para la siembra. El campesino sujeta su arado de madera, una herramienta simple consistente en una hoja de madera endurecida al fuego, atada a un mango largo. No hay metal en este arado. El hierro todavía es casi desconocido y el bronce demasiado caro para herramientas agrícolas. Un par de bueyes tiran del arado mientras el campesino guía la hoja por el barro, abriendo surcos donde se depositarán las semillas. El trabajo es agotador. El barro se pega a los pies, a las manos, al arado. Los bueyes son tercos y hay que guiarlos constantemente. El sol, aunque es invierno, calienta sin piedad. El sudor corre por la frente, por la espalda, picando los ojos, pero no hay alternativa. Si los campos no se preparan a tiempo, si las semillas no se siembran en el momento correcto, la cosecha será pobre y la familia pasará hambre. La irrigación es otro trabajo crucial. Aunque el Nilo proporciona agua abundante, esta no llega automáticamente a todos los campos. Los egipcios habían desarrollado un sistema sofisticado de canales, diques y compuertas que permitía distribuir el agua de la inundación y almacenarla para los meses secos. Mantener este sistema requería trabajo constante. Limpiar los canales de sedimentos, reparar los diques dañados, operar las compuertas para dirigir el agua donde se necesitaba. Este trabajo de irrigación era tan importante que estaba supervisado por funcionarios estatales y los campesinos que lo descuidaban podían ser castigados severamente.
A media mañana, el capataz del terrateniente llega para supervisar el trabajo. La mayoría de los campesinos egipcios no eran propietarios de la tierra que trabajaban. La tierra pertenecía al faraón, a los templos o a los nobles, y los campesinos la trabajaban a cambio de una parte de la cosecha. El capataz lleva un registro de quién trabaja y cuánto, anotando en una tablilla de arcilla o un trozo de papiro barato. Los campesinos que trabajan bien pueden esperar recibir su ración completa de grano y cerveza. Los que trabajan mal enfrentan castigos que van desde la reducción de raciones hasta los azotes. Los animales son compañeros constantes en los campos. Además de los bueyes que tiran de los arados, hay burros que transportan cargas, cabras que pastan en los márgenes, ibis que buscan insectos en la tierra removida. Los pájaros son tanto bendición como maldición. Comen los insectos que dañarían los cultivos, pero también devoran las semillas recién plantadas. Los niños tienen la tarea de espantar pájaros, pasando horas bajo el sol agitando trapos y gritando para mantener alejadas a las bandadas de gorriones y tórtolas. Hacia el mediodía, el sol está en su cénit y el calor se vuelve insoportable. Es hora de buscar sombra, de comer algo, de descansar brevemente antes de retomar el trabajo durante las horas menos calurosas de la tarde. El campesino se sienta bajo una palmera, abre su bolsa de lino y saca su comida. Pero antes de comer, mira hacia el cielo y murmura una breve oración de agradecimiento. Los dioses han sido generosos. El río ha crecido lo suficiente. Los campos están fértiles. Con suerte la cosecha será buena este año. No todos los egipcios vivían en aldeas rurales junto a los campos. En las ciudades, una vida diferente palpitaba cada día. Memphis, la capital del reino antiguo, era una metrópoli de quizás 40.000 habitantes, una de las ciudades más grandes del mundo en su época. Sus calles estrechas y polvorientas hervían de actividad. Comerciantes que gritaban sus mercancías, artesanos que martilleaban metal, escribas que negociaban contratos, sacerdotes que caminaban hacia los templos. Si los campos eran el estómago de Egipto, las ciudades eran su corazón. El mercado de una ciudad egipcia del reino antiguo era un asalto a los sentidos. Imagina una plaza irregular, quizás del tamaño de un campo de fútbol, rodeada de edificios de adobe de 2 o 3 pisos. El suelo es de tierra apisonada, cubierto de polvo que se levanta con cada paso. El sol cae implacable, pero toldos improvisados de lino y hojas de palma proporcionan islas de sombra donde los comerciantes exhiben sus mercancías. El olor es lo primero que te golpea. Ajo, cebolla, comino y cilantro se mezclan con el aroma del pan recién horneado y la cerveza fermentándose en grandes vasijas de barro. Hay también olores menos agradables, el hedor del pescado secándose al sol, el sudor de cientos de cuerpos apiñados, el estiércol de los burros que transportan cargas, y debajo de todo, ese olor característico del Nilo, a limo y agua y vida que impregna todo Egipto. El ruido es igualmente intenso. Los comerciantes gritan para atraer clientes, pregonando la calidad de sus productos con esa teatralidad exagerada que parece universal a todos los mercados del mundo a lo largo de la historia. Los compradores regatean, alzando las manos en fingida indignación ante los precios propuestos. Los niños corren entre los adultos, jugando o trabajando como mensajeros. Los burros rebuznan, los perros ladran, las gallinas cacarean en sus jaulas de mimbre. En el antiguo Egipto no existía el dinero acuñado. Todas las transacciones se hacían mediante trueque, aunque existía un sistema sofisticado de equivalencias que utilizaba unidades de peso llamadas deben, equivalentes a aproximadamente 91 gramos de cobre. Un saco de grano podía valer 2 deben, una vasija de cerveza medio deben, un par de sandalias 3 deben. Los comerciantes experimentados calculaban estas equivalencias mentalmente, negociando intercambios complejos que podían involucrar media docena de productos diferentes. Los artículos en venta son variados. En un extremo del mercado, los vendedores de alimentos ofrecen pan de diferentes tipos y calidades, cerveza en vasijas selladas con barro, pescado fresco del río o seco y salado para conservar,
verduras como cebollas, ajos, pepinos, lechuga y legumbres. Hay frutas cuando es temporada, dátiles, higos, uvas, granadas. La carne es menos común y más cara. Ocasionalmente se ve algún campesino vendiendo un ganso o un pato, pero la carne de vaca o cerdo está reservada para ocasiones especiales o para los más ricos. En otra zona los artesanos venden sus productos. Hay alfareros que ofrecen vasijas de todos los tamaños, desde diminutas botellitas para ungüentos hasta enormes tinajas para almacenar grano. Hay cesteros con sus productos de junco trenzado, canastos, esteras, sombreros, sandalias. Hay tejedores que exhiben rollos de lino, desde el burdo tejido que visten los campesinos hasta las telas casi transparentes que usan los nobles. Hay carpinteros con muebles simples, taburetes, cofres, marcos para camas. Y hay joyeros que muestran sus creaciones con orgullo. Cuentas de fayenza azul verdosa, amuletos en forma de escarabajos, pendientes de cobre, brazaletes de hueso tallado. Los escribas trabajan en los márgenes del mercado ofreciendo sus servicios a quienes no saben leer ni escribir, que son la inmensa mayoría. Un campesino que quiere enviar un mensaje a un pariente en otra aldea, un comerciante que necesita registrar una transacción compleja, un hombre que quiere redactar un contrato de matrimonio. Todos acuden al escriba, que cobra según la longitud y complejidad del documento. El escriba trabaja sentado con las piernas cruzadas, el papiro o la tablilla de arcilla apoyados en su regazo, la paleta de tinta a un lado, el cálamo de caña en la mano, escribiendo con esa escritura cursiva llamada hierática, que es más rápida y práctica que los jeroglíficos monumentales. Los impuestos son una presencia constante. Funcionarios del faraón recorren el mercado, registrando las transacciones, cobrando tasas, asegurándose de que el Estado reciba su parte de toda la actividad económica. El sistema fiscal egipcio era sofisticado y omnipresente. Todo estaba grabado: la producción agrícola, la pesca, la artesanía, el comercio. Los funcionarios llevaban registros meticulosos y aquellos que intentaban evadir impuestos enfrentaban castigos severos, desde multas hasta azotes o trabajos forzados. Pero el mercado no es solo comercio, es también el lugar donde se intercambian noticias, donde se difunden rumores, donde se forman opiniones. Aquí un campesino se entera de que el faraón ha ordenado una nueva expedición a las minas de turquesa del Sinaí. Allí, un artesano escucha que hay trabajo en las obras de construcción de la pirámide real. En este rincón, un grupo de ancianos debate sobre si la próxima inundación será buena o mala, interpretando señales en el vuelo de los pájaros y el comportamiento de los animales. Hacia el mediodía, el mercado comienza a vaciarse. El calor se ha vuelto insoportable y quienes pueden permitírselo buscan refugio en la sombra de sus casas. Los comerciantes cubren sus mercancías, los escribas guardan sus materiales, los funcionarios se retiran a sus oficinas. El bullicio se apaga gradualmente, reemplazado por un silencio somnoliento que durará hasta que el sol comience a descender y el mundo despierte de nuevo. A pocos kilómetros de la ciudad, en la meseta desértica que se eleva sobre el valle del Nilo, otro tipo de trabajo está en marcha. Aquí no se siembra grano ni se vende cerámica. Aquí se construye la eternidad. Miles de hombres trabajan en la mayor obra de construcción que el mundo haya visto jamás: la pirámide del faraón, una montaña artificial de piedra que garantizará la vida eterna del rey y, con él, la supervivencia de todo Egipto. El sonido del trabajo en las pirámides se escucha desde lejos, un coro constante de golpes, gritos, chirridos y esfuerzo humano que comienza antes del amanecer y no cesa hasta el anochecer. Cuando te acercas a la explanada de construcción, lo primero que ves es el polvo, una nube perpetua de polvo de caliza que cubre todo, que se mete en los ojos, en la nariz, en los pulmones, que blanquea el cabello de los trabajadores y los hace parecer fantasmas bajo el sol. La escena es de una actividad frenética pero organizada. Miles de hombres, organizados en cuadrillas de 100 o 200, trabajan en diferentes partes del proyecto.
Algunos están en las canteras cercanas, arrancando bloques de caliza de la roca madre. Otros transportan estos bloques hacia la pirámide, arrastrándolos sobre trineos de madera por rampas de tierra apisonada. Otros los elevan por las rampas que suben por los lados de la estructura en construcción. Otros los colocan en su lugar con precisión milimétrica, ajustando las juntas hasta que las piedras encajan perfectamente. Los trabajadores de las pirámides no eran esclavos. Esta es una verdad que la arqueología moderna ha demostrado de manera concluyente, contradiciendo siglos de mitos y representaciones erróneas. Eran egipcios libres, una mezcla de trabajadores permanentes especializados y campesinos que cumplían turnos de servicio durante la temporada de inundación. Vivían en aldeas construidas expresamente para ellos cerca de las obras, con panaderos que les proporcionaban pan, cerveceros que elaboraban cerveza, carniceros que sacrificaban ganado para alimentarlos. Se han encontrado tumbas de trabajadores que murieron durante la construcción, enterrados con dignidad cerca de las pirámides que ayudaron a levantar, un honor que jamás se habría concedido a simples esclavos. La organización del trabajo era extraordinariamente sofisticada. Las cuadrillas tenían nombres como los amigos de Keops o los borrachos de Menkaure, y competían entre sí por colocar más piedras, por trabajar más rápido, por merecer el reconocimiento de los supervisores. Los trabajadores dejaban grafitis en las piedras interiores de las pirámides, grafitis que han sobrevivido 4.500 años y que nos dan una ventana a su mundo, marcas de equipo, números de piedras, ocasionalmente un nombre o una frase jactanciosa. El trabajo físico era brutal. Los bloques de caliza del núcleo de la pirámide pesan en promedio 2,5 toneladas. Algunos bloques especiales, como las vigas de granito de la Cámara del Rey, pesan hasta 80 toneladas. Mover estas piedras requería equipos de docenas de hombres tirando de cuerdas, rodando troncos, vertiendo agua delante de los trineos para reducir la fricción. Los accidentes eran frecuentes: huesos rotos, aplastamientos, caídas. Los esqueletos de los trabajadores muestran las huellas de este trabajo: artritis severa, columnas deformadas, fracturas mal curadas. Pero también muestran evidencia de cuidado médico: huesos rotos que fueron entablillados y sanaron correctamente, cráneos con evidencia de trepanación, una cirugía primitiva que a veces salvaba vidas. Los egipcios del reino antiguo tenían médicos que atendían a los trabajadores, y textos médicos de la época describen tratamientos para lesiones laborales con una mezcla de remedios prácticos y conjuros mágicos. Las raciones eran generosas para los estándares de la época. Los registros indican que un trabajador recibía aproximadamente 10 hogazas de pan y 2 jarras de cerveza al día, además de cebollas, ajos y ocasionalmente carne o pescado. Estas raciones representaban más calorías de las que muchos campesinos consumían trabajando sus propios campos. Para algunos, el servicio en las pirámides era una oportunidad de comer mejor que en casa. La motivación no era solo material. Los trabajadores creían genuinamente que estaban participando en una obra sagrada. La pirámide no era simplemente la tumba de un tirano vanidoso. Era una máquina cósmica que aseguraría la resurrección del faraón, su unión con los dioses y con ello la continuidad del orden del universo. Trabajar en la pirámide era un acto de devoción religiosa, una forma de participar en el misterio de la eternidad. Los grafitis dejados por los trabajadores reflejan este orgullo. «Qué poderoso es la corona blanca de Khufu», escribió uno, identificándose para siempre con el monumento que ayudó a construir. Cuando el sol está alto y el calor se vuelve insoportable, el trabajo se detiene brevemente. Los hombres buscan sombra donde pueden encontrarla, beben agua de odres de cuero, comen su ración de pan y cerveza. Algunos duermen unos minutos, otros miran hacia la estructura que están levantando, ya más alta que cualquier edificio de la ciudad, y se preguntan cómo será verla terminada. Muchos de ellos no vivirán para verlo. La Gran Pirámide tardó aproximadamente 20 años en construirse, y muchos de los hombres que colocaron las primeras piedras ya estaban muertos cuando se colocó la última. El mediodía en Egipto es un momento de tregua.
El sol está en su punto más alto, la sombra ha desaparecido, el calor aplasta toda actividad. En los campos, en las ciudades, en las obras de construcción, la vida se ralentiza hasta casi detenerse. Es hora de comer, de beber, de cerrar los ojos un momento, de esperar a que el astro cruel comience su descenso hacia el oeste. Es el momento del día que los egipcios llamaban cuando Ra está en su fuerza, y solo los locos o los desesperados trabajaban bajo ese sol. La comida del mediodía de un trabajador egipcio era simple pero sustanciosa. Nuestro campesino se ha sentado a la sombra de un sicómoro, ese árbol que los egipcios consideraban sagrado, cuyas hojas anchas proporcionan una de las pocas sombras verdaderas en el paisaje desértico. Abre su bolsa de lino y saca el almuerzo que su esposa preparó al amanecer: pan redondo y plano, un puñado de cebollas crudas, un trozo de queso de cabra envuelto en hojas y una pequeña vasija de cerveza sellada con un tapón de barro. El pan es el elemento central de toda comida egipcia. Los arqueólogos han identificado al menos 40 palabras diferentes para distintos tipos de pan en los textos del Reino Antiguo, lo que indica la importancia central de este alimento en la dieta egipcia. Había panes redondos y ovalados, panes con forma de animales para ofrendas religiosas, panes dulces endulzados con dátiles o miel, panes rellenos de especias. El pan del campesino es del tipo más común, una hogaza redonda de émer, densa y nutritiva, que se conserva varios días sin endurecerse demasiado. Las cebollas eran el condimento más común de la cocina egipcia. Crudas, asadas o hervidas aparecían en casi todas las comidas de todas las clases sociales. Los griegos que visitaron Egipto siglos después se burlaban de los egipcios por su amor a las cebollas, pero este alimento proporcionaba vitaminas esenciales y sabor a una dieta que de otro modo sería bastante monótona. Los ajos, los puerros y los rábanos cumplían funciones similares. La cerveza que nuestro campesino bebe es espesa y nutritiva, más parecida a una papilla líquida que a la bebida que conocemos hoy. Su elaboración era trabajo de mujeres, una de las pocas profesiones artesanales dominadas por el género femenino en el antiguo Egipto. Las cerveceras molían cebada y émer, hacían una masa que horneaban parcialmente, desmenuzaban este pan en agua, dejaban fermentar la mezcla durante unos días y luego la colaban para obtener la cerveza. El proceso producía una bebida de bajo contenido alcohólico, quizás 3 o 4%, pero rica en calorías, vitaminas y proteínas. La carne era un lujo raro en la dieta campesina. Un campesino podía pasar semanas o meses sin probar carne fresca, reservándola para festivales religiosos o celebraciones familiares. El pescado era más accesible para quienes vivían cerca del río, secado y salado, se conservaba bien y proporcionaba proteínas valiosas. Las aves de corral, especialmente los patos y gansos, estaban más disponibles que la carne de mamíferos, pero aún así eran un lujo ocasional. Mientras come, nuestro campesino observa el paisaje que lo rodea. A lo lejos, el Nilo brilla bajo el sol como una cinta de plata. Los campos que ha trabajado esta mañana se extienden verdes y prometedores, los primeros brotes de trigo asomando del barro negro. En la distancia, hacia el oeste, las pirámides brillan con tal intensidad que duele mirarlas, sus revestimientos de caliza blanca reflejando el sol como espejos gigantes. Junto a él, otros campesinos comen en silencio, demasiado agotados para conversar. Un hombre mayor murmura una oración de agradecimiento antes de cada bocado, sus labios moviéndose en palabras que ha repetido miles de veces. Un joven come con prisa, ansioso por terminar y buscar un lugar más fresco donde descansar. Un niño demasiado pequeño para el trabajo duro espanta moscas con una rama mientras espera a que su padre termine de comer. Los animales también buscan refugio del sol. Los bueyes que tiraban del arado esta mañana están echados a la sombra de un muro de adobe, rumiando con los ojos entrecerrados. Un perro flaco se ha acercado al grupo de campesinos, esperando que alguien le arroje un trozo de pan. Incluso los pájaros han dejado de volar, posados en las ramas de los árboles con las alas medio abiertas para disipar el calor. El descanso del
Mediodía dura aproximadamente 2 horas, desde que el sol alcanza su cenit hasta que comienza a descender hacia el oeste. Durante este tiempo, el trabajo se detiene casi por completo en todo Egipto. Los mercados cierran, los talleres guardan silencio, los templos reducen sus actividades. Solo los sacerdotes de los santuarios más importantes continúan sus rituales y los vigilantes de las obras reales mantienen su guardia. El resto del país duerme, espera, sobrevive. Cuando el sol comienza a descender y el calor afloja ligeramente su abrazo, el mundo despierta de nuevo. El campesino se levanta, sacude el polvo de su falda de lino, recoge sus herramientas. El trabajo de la tarde lo espera. Pero antes de volver al campo, mira hacia el cielo y murmura una breve oración. Ra ha cruzado la mitad del cielo. El día está más cerca de terminar. Esta noche, con la bendición de los dioses, volverá a ver a su familia. Mientras los campesinos trabajan los campos y los obreros levantan piedras, otro tipo de trabajo igualmente crucial se desarrolla en la penumbra perfumada de los templos. Los sacerdotes de Egipto no rezan por salvación personal ni predican a los fieles. Su trabajo es mantener el Ma'at, el orden cósmico, mediante rituales que alimentan, visten y satisfacen a los dioses. Si los campesinos alimentan el cuerpo de Egipto, los sacerdotes alimentan su alma. Y si los rituales se interrumpen, creen los egipcios, el sol podría no volver a salir. El templo egipcio del reino antiguo no era un lugar de congregación pública como una iglesia o una mezquita. Era la casa del dios, literalmente. Un edificio donde la divinidad residía en forma de una estatua sagrada que debía ser atendida como se atendería a un rey vivo. El pueblo común no entraba en el santuario interior. Ese privilegio estaba reservado para los sacerdotes purificados que servían al dios. Los fieles ordinarios se quedaban en los patios exteriores dejando ofrendas, pidiendo favores, esperando que sus plegarias llegaran a oídos divinos. La jornada ritual del templo comenzaba antes del amanecer, con la purificación de los sacerdotes. Antes de acercarse al dios, debían limpiarse de toda impureza. Esto significaba bañarse en agua sagrada, afeitarse completamente el cuerpo, incluyendo la cabeza y las cejas, vestir ropas de lino recién lavado y abstenerse de ciertos alimentos considerados impuros, especialmente el pescado. Los sacerdotes no vivían permanentemente en el templo, servían en turnos, generalmente de un mes, durante los cuales observaban estas estrictas reglas de pureza. El ritual central del día era despertar al dios. Al amanecer, el sumo sacerdote o su delegado se acercaba al santuario más interior del templo, una pequeña habitación oscura donde se guardaba la estatua del dios en un naos, un armario de piedra o madera. Rompiendo el sello de arcilla que había cerrado las puertas durante la noche, el sacerdote abría el naos y pronunciaba las palabras rituales. Despierta en paz, que tu despertar sea pacífico. La estatua era entonces sacada de su armario, lavada con agua y natrón, ungida con aceites perfumados, maquillada con col y vestida con ropas nuevas. Este ritual de vestir y alimentar al dios se repetía 3 veces al día, al amanecer, al mediodía y al atardecer. Cada servicio incluía ofrendas de comida, pan, cerveza, carne, verduras, frutas, vino. La comida se colocaba ante la estatua del dios, que supuestamente consumía la esencia espiritual del alimento. Después de un tiempo prescrito, los sacerdotes retiraban la comida física, que ahora estaba desacralizada, y la distribuían entre sí como parte de su salario. Este sistema de reversión de ofrendas aseguraba que nada se desperdiciara mientras se mantenían las apariencias de generosidad divina. El incienso jugaba un papel crucial en todos los rituales. Se quemaba en braseros de bronce, llenando el santuario con un humo fragante que se creía purificaba el aire y creaba una atmósfera agradable para el dios. Los egipcios importaban incienso de la lejana tierra de Punt, probablemente en la costa de la actual Somalia o Yemen, a enormes costos.
El olor del incienso se asociaba tan fuertemente con lo sagrado que los jeroglíficos para Dios y sagrado incluían el símbolo de un brasero humeante. Los himnos y los cánticos acompañaban cada ritual. Los sacerdotes entonaban palabras antiguas transmitidas de generación en generación que alababan al dios, recitaban sus hazañas míticas, pedían su protección para el faraón y para Egipto. Algunos sacerdotes tocaban instrumentos musicales, sistros de bronce cuyo tintineo alejaba a los espíritus malignos, arpas que calmaban el ánimo divino, flautas que evocaban la presencia del dios. La música no era entretenimiento, era magia, una forma de influir en el mundo espiritual mediante el sonido. Además de los rituales diarios, el calendario egipcio estaba lleno de festivales especiales. Algunos celebraban eventos míticos, como el nacimiento de un dios o su victoria sobre el caos. Otros marcaban momentos del ciclo agrícola, como el comienzo de la inundación o la cosecha. Durante estos festivales, las estatuas de los dioses salían de los templos en procesiones públicas, llevadas en barcas sagradas sobre los hombros de los sacerdotes, permitiendo que el pueblo viera a sus dioses y participara en la celebración. El clero del reino antiguo era una institución poderosa. Los templos poseían vastas extensiones de tierra, miles de cabezas de ganado, talleres que producían todo tipo de bienes. El sumo sacerdote de un templo importante era un personaje de enorme influencia, a menudo relacionado con la familia real. Pero la mayoría de los sacerdotes no eran figuras de tiempo completo. Muchos eran funcionarios, escribas o nobles que servían turnos rotativos en el templo como parte de sus obligaciones cívicas, regresando después a sus vidas ordinarias. Cuando el sol comienza a descender hacia el oeste, el ritmo del templo cambia. El servicio del atardecer prepara al dios para la noche, cerrando las puertas del naos, sellándolas con arcilla fresca, pronunciando las palabras que protegerán a la divinidad durante las horas oscuras. Los sacerdotes se retiran, algunos a sus casas, otros a las dependencias del templo donde pasarán la noche. El incienso sigue ardiendo, una espiral de humo que asciende hacia el cielo oscurecido. Llevando las oraciones de Egipto hacia las estrellas, el sol comienza su descenso hacia el horizonte occidental, hacia la tierra de los muertos, y con él desciende también el calor implacable del día. Es la hora en que el trabajo termina, en que los hombres vuelven de los campos y las obras, en que las familias se reúnen de nuevo. El atardecer en el antiguo Egipto era un momento de alivio, de reconexión, de pequeñas alegrías domésticas. Después de un día de trabajo agotador, el hogar esperaba con sus promesas simples, sombra, comida, la voz de los seres queridos. Nuestro campesino camina de regreso a casa con los últimos rayos del sol a su espalda. Su sombra se alarga grotescamente ante él, extendiéndose sobre el camino polvoriento como un presagio de la noche que viene. Está agotado. Sus músculos duelen. Su piel quemada por el sol pica. Sus pies descalzos están cubiertos de barro seco que se agrieta con cada paso. Pero también siente algo parecido a la satisfacción. El trabajo del día está hecho. Los campos están preparados. Mañana continuará, pero mañana es mañana. La aldea donde vive es un grupo de casas de adobe apiñadas junto a un canal de irrigación. Las casas están construidas muy juntas, compartiendo paredes para ahorrar materiales, creando un laberinto de callejones estrechos que proporcionan sombra durante el día. No hay planificación urbana en el sentido moderno. La aldea ha crecido orgánicamente a lo largo de generaciones, con cada familia añadiendo una habitación aquí, un corral allá, según sus necesidades. Al acercarse a su casa escucha las voces familiares. Su esposa está hablando con una vecina, probablemente intercambiando los chismes del día. Sus hijos están jugando en el patio, sus gritos y risas mezclándose con los ladridos de un perro. El sonido más tranquilizador de todos es el de un mortero golpeando grano. Su esposa está preparando la cena. La escena doméstica que lo recibe es típica de cualquier atardecer egipcio. Su esposa está sentada en el suelo del patio, moliendo grano en un metate de piedra,
ese trabajo interminable que consume horas cada día y que solo las mujeres realizan. A su lado, una olla de barro burbujea sobre un pequeño fuego, cocinando un estofado de lentejas con cebolla y ajo. Su hija mayor está tejiendo en un telar vertical apoyado contra la pared, produciendo el lino burdo que vestirá a la familia. Su hijo menor está alimentando a las cabras que pasaron el día pastando y que ahora están encerradas en un pequeño corral junto a la casa. El campesino saluda a su esposa con un beso en la frente y se sienta pesadamente sobre una estera de junco. Uno de los niños le trae una jarra de agua fresca del cántaro que se ha estado enfriando en la sombra todo el día. Bebe largamente, sintiendo el agua fresca bajar por su garganta reseca. Es uno de los pequeños placeres de la vida. Ese primer trago de agua después de un día de trabajo bajo el sol. Las tareas del atardecer son muchas, pero más ligeras que las del día. El campesino examina sus herramientas, haciendo pequeñas reparaciones que evitarán problemas mayores. El mango de la azada está aflojándose. Lo ajusta con una cuña de madera. La hoz tiene una piedra de sílex astillada. La reemplaza con una nueva de su pequeña reserva. Estas tareas de mantenimiento son cruciales. Las herramientas son caras y difíciles de reemplazar, y un campesino sin herramientas es un campesino sin trabajo. Los niños tienen sus propias tareas vespertinas. El hijo mayor debe asegurarse de que el ganado tenga agua y pienso suficiente para la noche. La hija debe ayudar a su madre a preparar la masa del pan que se horneará mañana. El hijo menor, demasiado pequeño para tareas serias, tiene la misión de espantar a las moscas de la comida que se está cocinando, una tarea que realiza con más entusiasmo que eficacia. El atardecer es también momento de socialización. Los vecinos se reúnen en los patios compartidos, intercambiando noticias del día, comentando sobre el estado de los cultivos, especulando sobre cuándo vendrá la próxima inundación. Los hombres se sientan en círculo, bebiendo cerveza de una vasija común, hablando de los asuntos de hombres. Las mujeres hacen lo mismo en otro grupo, intercambiando recetas, remedios caseros, chismes sobre quién se casa con quién. Los niños juegan en las calles estrechas, corriendo, gritando, inventando juegos que los niños han inventado desde el principio de los tiempos. Se han encontrado juguetes egipcios en excavaciones arqueológicas, pelotas de cuero rellenas de fibras vegetales, muñecas de madera con cabello de cuentas, trompos de barro, figuras de animales. Los juegos infantiles parecen ser universales a través del tiempo y el espacio, conectando a los niños del antiguo Egipto con los niños de hoy. A medida que la luz se desvanece, las familias comienzan a retirarse a sus casas. Las calles se vacían. Los fuegos de cocina se apagan o se reducen a brasas. Un silencio gradual desciende sobre la aldea, interrumpido solo por el canto de los insectos nocturnos, el ladrido ocasional de un perro, el llanto de un bebé que no quiere dormir. Es hora de la cena. Y después de la cena, del descanso. La oscuridad ha caído sobre Egipto, esa oscuridad absoluta que los habitantes del mundo moderno, con nuestras ciudades iluminadas y nuestras pantallas brillantes, apenas podemos imaginar. En la casa de adobe, la única luz proviene de una pequeña lámpara de aceite, una llama temblorosa que apenas alcanza a iluminar el círculo donde la familia se ha reunido para la cena. Es el momento final del día, el momento de agradecer por haber sobrevivido, de alimentar el cuerpo cansado, de prepararse para el sueño reparador. La cena en un hogar campesino egipcio era típicamente la comida más sustanciosa del día, aunque sustanciosa es un término relativo. La familia se sienta en círculo sobre esteras de junco, alrededor de una estera más grande que sirve como mesa improvisada. La madre ha preparado un estofado de lentejas con cebolla, ajo y comino, servido en cuencos de cerámica que cada miembro de la familia sostiene con las manos. El pan del día sirve para mojar en el estofado y llevarse los trozos a la boca, porque los cubiertos, incluso los más simples, son prácticamente desconocidos. La cerveza fluye libremente, incluso para los niños. No es el alcohol lo que buscan, sino la nutrición. La cerveza egipcia era rica en calorías y vitaminas, más segura que el agua del río que podía contener parásitos.
una familia de campesinos podía consumir varios litros de cerveza al día, repartidos entre todos los miembros, sin que nadie se embriagara. Era combustible líquido, no bebida recreativa. Mientras come, el padre de familia cuenta los eventos del día. ¿Qué campos se araron? ¿Qué problemas surgieron? ¿Qué dijo el capataz del terrateniente? La madre aporta sus propias noticias. El precio del grano en el mercado, el nuevo embarazo de la vecina, el rumor de que el hijo del escriba local será enviado a la capital para servir en la administración real. Los niños escuchan en silencio, absorbiendo la conversación de los adultos, aprendiendo cómo funciona el mundo. Después de la cena viene un momento de descanso antes de dormir. El padre se recuesta contra la pared de adobe, todavía tibia del calor del día, y cierra los ojos brevemente. La madre limpia los cuencos de la cena guardando las sobras para el desayuno de mañana. Los niños más pequeños ya están bostezando, frotándose los ojos, resistiéndose al sueño con esa obstinación universal de la infancia. Es el momento de las historias. En una cultura sin libros, sin televisión, sin entretenimiento grabado de ningún tipo, las historias orales eran el principal medio de transmisión cultural. El abuelo, si todavía vive, cuenta historias de los viejos tiempos, de faraones legendarios, de dioses que caminaban sobre la tierra. O quizás es la abuela quien relata cuentos de magia y misterio, de genios que conceden deseos y de monstruos que devoran a los niños desobedientes. Algunas de estas historias han sobrevivido hasta nuestros días, copiadas en papiros que los arqueólogos han descubierto en tumbas y ruinas. El cuento del náufrago, que describe las aventuras de un marinero egipcio en una isla mágica habitada por una serpiente gigante. El cuento del campesino elocuente, que narra cómo un simple campesino derrotó la injusticia mediante el poder de sus palabras. Estas historias no son solo entretenimiento, son lecciones morales, modelos de comportamiento, ventanas a los valores de una civilización. La religión también forma parte de esta rutina nocturna. Antes de dormir, el padre de familia puede hacer una breve oración ante el pequeño altar doméstico que existe en casi todos los hogares egipcios. No es un altar a los grandes dioses de los templos, sino a divinidades menores y espíritus protectores del hogar Bes, el dios enano que protege contra los malos espíritus. Tau-Eret, la diosa hipopótamo que cuida a las mujeres embarazadas y los niños pequeños, los espíritus de los ancestros familiares, cuyos nombres se recuerdan en oraciones que pasan de generación en generación. Los niños llevan amuletos colgados del cuello, pequeñas figuras de fayenza o piedra que los protegen durante la noche. El ojo de Horus, que defiende contra el mal de ojo. El escarabajo, símbolo de renacimiento y protección. El nudo de Isis, que garantiza la protección de la diosa madre. Estos amuletos se aprietan entre los dedos mientras se murmuran las oraciones de la noche, pequeños rituales de consuelo en un mundo lleno de peligros invisibles. Las esteras de dormir se extienden sobre el suelo de tierra. En verano, cuando el calor dentro de la casa es insoportable, la familia puede subir al techo, durmiendo bajo las estrellas con la brisa nocturna del desierto enfriándolos. En invierno se apiñan dentro de la casa, compartiendo el calor corporal, envueltos en mantas de lino que ofrecen poca protección contra el frío nocturno del desierto. Uno a uno, los miembros de la familia caen dormidos. Primero los niños pequeños, agotados por un día de juego y pequeñas tareas. Luego el padre, cuyos músculos doloridos por el trabajo exigen descanso. La madre es la última en dormir, asegurándose de que todos estén acomodados, de que el fuego esté apagado o cubierto, de que los animales estén seguros en su corral. Entonces, ella también cierra los ojos y la casa queda en silencio. La noche en el antiguo Egipto era un territorio diferente, un mundo de sombras y misterios que los habitantes del día apenas conocían. Sin luz eléctrica, sin farolas, sin el brillo constante de pantallas y señales, la oscuridad era absoluta, total, envolvente. Era el tiempo en que los muertos caminaban, en que los demonios acechaban, en que el propio sol luchaba por sobrevivir su viaje por el inframundo, y en medio de esa oscuridad, bajo un cielo más estrellado de lo que nosotros jamás veremos,
los egipcios dormían y soñaban. Imagina la oscuridad. No la oscuridad de una habitación con la luz apagada, donde todavía se filtran los resplandores de la calle, los LEDs de los electrodomésticos, el brillo lejano de la ciudad. Imagina una oscuridad tan completa que no puedes ver tu propia mano frente a tu cara. Esa era la noche egipcia fuera de las ciudades, lejos de las antorchas de los templos y los palacios. Una oscuridad que te tragaba entero, que borraba las fronteras entre tú y el mundo, que te dejaba flotando en un vacío donde solo existían los sonidos. Y los sonidos de la noche egipcia eran muchos. El canto de los grillos, ese coro interminable que llenaba el aire tibio, el croar de las ranas en los canales y las orillas del Nilo, el aullido lejano de los chacales en el desierto, ese sonido que helaba la sangre de quien lo escuchaba solo, el graznido de las aves nocturnas, los búhos y las lechuzas que los egipcios asociaban con la muerte y los espíritus, y de vez en cuando el chapoteo de un cocodrilo deslizándose en el agua o el rugido distante de un león en el desierto, recordando que la oscuridad escondía peligros muy reales. El cielo nocturno de Egipto hace 4500 años era un espectáculo que nosotros, habitantes de ciudades contaminadas de luz, no podemos ni imaginar. La Vía Láctea se extendía de horizonte a horizonte como un río de leche derramada, tan brillante que proyectaba sombras. Miles de estrellas, decenas de miles, más de las que cualquier habitante de una ciudad moderna haya visto jamás, parpadeaban en el negro absoluto del cielo. Los egipcios conocían este cielo íntimamente, habían dado nombre a las estrellas y las constelaciones, habían trazado sus movimientos a lo largo de los siglos. Para los egipcios, las estrellas no eran simplemente puntos de luz en el cielo. Eran dioses, almas de los muertos, marcadores cósmicos que anunciaban las estaciones y las inundaciones. Las estrellas circumpolares, esas que nunca se ponen y que giran eternamente alrededor del polo norte celeste, eran llamadas las imperecederas, y se creía que eran el destino final de las almas de los faraones. Orión era Osiris, el dios de los muertos. Sirio, la estrella más brillante del cielo, era Isis, su esposa divina, cuya aparición al amanecer anunciaba la inundación del Nilo. Pero la noche no era solo un espectáculo celestial. Era también un tiempo de peligro, de miedos ancestrales que ningún amuleto podía disipar completamente. Los egipcios creían que la noche estaba habitada por espíritus, demonios, fantasmas de los muertos que no habían recibido los rituales funerarios adecuados. Estos seres vagaban en la oscuridad, buscando a los vivos, causando enfermedades, robando el aliento de los durmientes. Los amuletos protectores, las oraciones antes de dormir, las figuras mágicas pintadas en las paredes, todo esto formaba parte de una defensa contra los terrores de la noche. Los sueños tenían un significado especial. Los egipcios creían que durante el sueño, el alma podía abandonar el cuerpo y viajar a otros reinos, comunicarse con los dioses, recibir mensajes del futuro. Existían manuales de interpretación de sueños listando cientos de imágenes oníricas y sus significados. Soñar con cerveza era buen augurio. Soñar con dientes cayéndose anunciaba la muerte de un familiar. Soñar con el Nilo creciendo prometía abundancia. Los sacerdotes especializados en sueños ofrecían sus servicios de interpretación, y los enfermos a veces dormían en los templos esperando recibir en sueños la cura para sus males. La noche era también el escenario del drama cósmico más importante de la religión egipcia. Cada noche, después de morir en el horizonte occidental, el dios Ra comenzaba su viaje por el inframundo, navegando en su barca solar por las 12 horas de la noche, enfrentando monstruos y demonios, especialmente la serpiente Apophis que intentaba devorar el sol e impedir su renacimiento. Cada amanecer era el resultado de esta batalla nocturna, la prueba de que el orden había vencido una vez más al caos. Los egipcios que despertaban cada mañana sabían que no solo ellos habían sobrevivido la noche, el cosmos entero lo había hecho. En la casa de adobe, la familia duerme profundamente, inconsciente de las
estrellas que giran sobre sus cabezas, de los espíritus que pueden o no acechar en las sombras, del drama cósmico que se desarrolla en reinos invisibles. Sus sueños, si los tienen, son fragmentos de la vida cotidiana mezclados con símbolos misteriosos que quizás significan algo, quizás nada. La respiración de los durmientes se mezcla con los sonidos de la noche, un ritmo suave y constante que continuará hasta que el primer resplandor del amanecer comience a filtrarse por las rendijas de la puerta. Y entonces, como cada día desde hace miles de años, como cada día durante miles de años más, el Nilo anunciará un nuevo amanecer. Hemos viajado juntos a través de un día completo en el antiguo Egipto, desde el primer resplandor del amanecer hasta las profundidades de la noche estrellada. Hemos visto despertar familias en casas de adobe, hemos caminado por campos recién arados, hemos olido el incienso de los templos y escuchado el bullicio de los mercados, hemos sudado junto a los constructores de pirámides, hemos descansado bajo el sol del mediodía, hemos compartido una cena simple de pan y lentejas, y ahora, mientras la oscuridad envuelve ese mundo antiguo, es tiempo de despertar de nuevo en el nuestro. Las personas que hemos conocido hoy no dejaron sus nombres escritos en ninguna piedra. No eran faraones, ni sacerdotes, ni generales. Eran gente común, campesinos y artesanos, y madres y niños, cuyas vidas individuales se han perdido en el río del tiempo. Pero su trabajo, su sudor, sus pequeñas victorias cotidianas contra el calor, el hambre y el miedo, todo eso construyó una civilización que duraría más de 3000 años, más de lo que cualquier otra cultura conocida ha durado. Hay algo profundamente conmovedor en reconocer cuánto de nuestra experiencia humana compartimos con esas personas de hace 4500 años. Ellos también amaban a sus hijos y se preocupaban por el futuro. Ellos también sentían el cansancio al final de un largo día de trabajo. Ellos también miraban las estrellas y se preguntaban qué significaba todo esto. Las preguntas fundamentales que nos hacemos no han cambiado, aunque las respuestas que damos sean diferentes. La próxima vez que te sientas abrumado por las exigencias de la vida moderna, piensa en ese campesino egipcio volviendo a casa al atardecer, con los músculos doloridos y el corazón agradecido por haber sobrevivido un día más. La próxima vez que compartas una comida con tu familia, piensa en esas cenas simples a la luz de una lámpara de aceite, cuando el mundo se reducía al círculo de caras queridas. La próxima vez que mires las estrellas, si tienes la suerte de verlas, piensa en los egipcios que veían esas mismas estrellas, que les daban nombres y contaban historias sobre ellas. El Nilo sigue fluyendo, como ha fluido durante millones de años. Las pirámides siguen en pie, silenciosas testigos de todo lo que ha cambiado y de todo lo que permanece igual. Y en algún lugar del tiempo, en un amanecer perpetuo, un campesino egipcio abre los ojos, mira hacia el horizonte oriental y ve el primer resplandor del sol naciente. Otro día comienza. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre el pasado y el presente, compártela con alguien que también disfrute de estos viajes por el tiempo. Nos vemos en la próxima exploración de las vidas que el tiempo olvidó.